continuar con nuestro tema. Estamos tratando con el libro Cómo pastorear el corazón del niño. Y es una ayuda, instrucción a nosotros los padres, a los que estamos trabajando, educando, criando, y que tenemos que entender que es una bendición de Dios, pero también es una responsabilidad que tenemos. Al criar a nuestros hijos, los pastoreamos, los instruimos, les enseñamos, los amonestamos, los corregimos, usamos la faja, alabamos cuando ellos hacen las cosas bien. Y en esto hemos estado desarrollando este tema. Hoy vamos a estar viendo el tema, el desarrollo del carácter y el corazón. Estas dos cosas van de la mano. Y la semana pasada comenzamos a ver que cuando tenemos un jovencito ya de 5 años para arriba, 5, 8, 9, 10, 11, 12 años, estamos trabajando con el carácter. El énfasis cambia. En los niños pequeñitos, los niños que están desde los brazos hasta los 4 años, el énfasis que hacemos es: la autoridad es Dios, la autoridad es papi y mami. Usted obedece la autoridad. Y hacemos ese énfasis. Le sembramos en el corazón que tiene que estar sometido bajo la autoridad de mamá, de papá, sometido, reconociendo esa autoridad, obedeciendo la primera voz. Es el trabajo de los niños pequeñitos. Ya cuando suben de 5 años para arriba, se cambia un poquito el tema o el énfasis para hablar, para tratar con el carácter. Porque cuando ellos tienen 4 o 5 años para arriba, ellos comienzan a formar el carácter. Ellos no lo traen formado. Comienzan a formar el carácter. Vimos la semana pasada que tenemos que tomar en cuenta áreas como la espiritual al formar el carácter, la emocional, el de tratar con otras personas, la social. Son diferentes áreas que tienen nuestros niños y tenemos que evaluar y trabajar poco a poco en ellas. Hoy queremos seguir trabajando con ese desarrollo del carácter de nuestros niños. Recordemos, o de nuestros jovencitos, recordemos que nosotros, al pastorear a nuestros jovencitos, al trabajar con su carácter, ellos van a tener diferentes formas de conducta. Conductas buenas y conductas pecaminosas. Y tenemos que ver que el carácter se forma unido a esta conducta. Si usted permite que su hijo, que su hija tenga una conducta pecaminosa, esta conducta que él va a repetir, que ella va a repetir, se endurecerá, se fortalecerá y se hará parte de su carácter. Por el hábito. La persona, el joven, el jovencito que está todos los días, cada vez que se le llama la atención, tirando un chupi, eso es una mala conducta, una mala respuesta. Y con el tiempo eso se fortalecerá, crecerá y será parte de lo que él es como persona. Entonces, hay conductas que son pecaminosas y conductas que agradan a Dios. Nosotros hemos hablado de eso, de la conducta. Y vamos ahora a unirlo al carácter para que lo relacionemos. Recordemos que la conducta viene del corazón. Eso ya lo vimos, pero es importante recordarlo. La conducta viene del corazón. Del corazón es que salen los deseos, los pensamientos, las intenciones. La Biblia habla del corazón, no como esta parte que está aquí en el pecho, en el lado izquierdo del pecho, sino que la Biblia se refiere al corazón como el centro del ser del hombre. Si el corazón es malo, ¿qué va a salir del corazón? Lo malo.
Si el corazón es bueno, ¿qué va a salir del corazón? Lo bueno. Sabemos por las Escrituras que no hay ninguno que sea bueno, que todos hemos pecado. Es decir, que este niño es bueno y aquel es malo. No, espérate, todos somos pecadores. Ya sabemos eso por las Escrituras. Entonces no podemos caer en el error de la gran mayoría de pensar que todo deseo y pensamiento o intención del corazón va a salir siempre a lo bueno. Se va a inclinar siempre a la iniquidad, al pecado, a la maldad. Habrán cosas que nuestros niños harán que serán buenas, sí, pero cuando nosotros examinemos y tratemos con nuestros niños, no nos podemos quedar solamente con el acto, la conducta. Entonces, vamos a trabajar eso un poquito relacionado con el carácter. La conducta que realizan nuestros niños sea buena porque agrada a los padres, agrada a Dios, o sea mala porque desagrada a sus padres, desagrada a Dios. Esta conducta viene de las intenciones de su corazón, de lo que él desea, de lo que él busca. Y hay 3 preguntas que la conducta puede responder. ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Y por qué? Cuando un niño, para poner un ejemplo, le trae un vaso de agua a su papá, ¿cuándo él hace eso? Él está contento. ¿Qué está haciendo? Está sirviendo a su papá. Está tratando de agradar a su papá. ¿Por qué? Lo que pasa es que él quiere que el papá le dé permiso porque él quiere salir. Entonces, observe que aunque hace una conducta buena, servir al papá, la razón también está involucrada en esa conducta. ¿Y con qué vamos a tratar nosotros? Nosotros vamos a tratar con el por qué. A nosotros nos interesa no solo el qué ni el cuándo él hace las cosas. Ella me ayuda cuando ella quiere. Bueno, hay una razón. ¿Por qué ella solamente te ayuda cuando quiere? Entonces, a veces nosotros los padres nos quedamos en el qué y en el cuándo. Pero la raíz del problema está también en el por qué lo hace. ¿Por qué esa niña, ese joven actúa de esta manera? ¿Por qué miente? ¿Por qué te está ayudando? ¿Por qué? ¿Porque te ama? Puede haber una razón de amor. Yo amo a mi papá y yo quiero ayudarlo. O yo odio a mi papá y yo no quiero ayudarlo. O yo tengo una actividad y yo no quiero hacerlo. Yo quiero hacer otra cosa. Siempre hay un por qué. Y en la conducta, hermanos, que nosotros vamos a estar trabajando, tenemos que enfatizar el por qué. Porque esa pregunta, ¿por qué hace las cosas?, es lo que termina formando parte de su carácter. Es lo que termina formándose él como persona. El cuándo describe las circunstancias en que ocurrió la conducta. El qué describe las cosas que fueron dichas o hechas. Y el por qué describe los asuntos internos del corazón, lo que le empujaron a hacer o no hacer tal cosa. ¿Qué tenemos que estar evaluando, explorando? El por qué. ¿Por qué hace esto? ¿Cuándo lo hace? ¿Qué hace? Una persona observadora ya sabrá por qué, cuándo y qué hace su hija o su hijo cuando está molesto. Cuando él está molesto, ¿qué hace comúnmente? Si tú te pones a pensar, es un acto repetitivo. Él hace comúnmente lo mismo, o ella hace comúnmente lo mismo.
Ahora, las razones de por qué lo hace es muy importante para nosotros. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos para tratar con nuestros hijos que entender estas tres preguntas. ¿Cuándo ella hace esto? ¿Qué hace? ¿Y por qué lo hace? La razón, ¿por qué? Porque ese por qué responde la conducta del corazón. Responde la respuesta, dirija la respuesta del corazón. Tenemos un aliado, nosotros tenemos una ayuda, un ayudante en el corazón de nuestros hijos, y es su conciencia. Su conciencia. Nosotros vamos a encontrar, vamos a ir por favor a Lucas 6:45. Lucas 6:45, y luego vamos a buscar Lucas 10 ahí mismo. Lucas 6:45 dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo que es malo. Porque, miren la razón, ahí viene el porqué. Porque de la abundancia del corazón habla su boca. Observen el pasaje ahí. El hombre bueno del buen tesoro saca tal cosa. De lo que tiene en su corazón, él saca la respuesta o la acción, la conducta, la acción. Él actúa de esta manera porque él tiene un tesoro en el corazón. ¿Qué tiene? ¿Qué tipo de tesoro? Y esa es la pregunta que como padre tenemos que realizarnos. ¿Qué tipo de tesoro es que él está guardando en su corazón? ¿Es la envidia? ¿Es el orgullo? ¿Es un corazón agradecido? ¿Es la bondad? ¿Es el rencor? ¿Qué tipo de tesoro tiene en su corazón? Porque del buen tesoro o del mal tesoro, él saca y actúa. Él saca y habla. Cuando yo digo actúa, no es solamente que hace cosas, puede ser que dice cosas. Puede ser que él deje de hacer cosas. Yo no lo voy a hacer. ¿De dónde sacó eso? De lo que hay en su corazón, del tesoro de su corazón. El tesoro puede ser bueno o puede ser malo. Entonces, la razón de por qué actuó por esa razón, la conducta, lo que él hizo o lo que dijo o lo que no hizo, te habla de lo que tiene en su corazón. Entonces, hermanos, esto es importante para nosotros, para poder tratar con el corazón de nuestros hijos. Nosotros tenemos un aliado. Vamos a ir ahora a Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Ahí vamos a encontrar a un joven que le dijo al Señor, Lucas capítulo 10, versículo 25. Vamos a estar viendo allí, hermanos, nosotros tenemos una ayudante a nuestro favor y es la conciencia de nuestros hijos. Todo hombre, mujer, niño tiene una conciencia. Dios la ha puesto allí. Y la conciencia actúa de esta manera. Te acusa cuando haces algo mal o te alaba cuando haces algo bien. La conciencia señala lo malo o lo bueno, pero también la conciencia necesita tener una clara enseñanza, instrucción de la palabra. La conciencia se alimenta de la palabra de Dios. La conciencia se alimenta de la verdad. Muchas veces esa verdad solamente es lo que Dios ha puesto en el corazón. Eso es lo que tenemos de cero, lo que Dios ha puesto en el corazón. Pero cuando uno le añade la enseñanza de la palabra, entonces esa conciencia se nutre de lo bueno. Tenemos esa ayuda en el corazón. Si tú deseas trabajar con el carácter
Porque el carácter es lo que va a terminar siendo nuestro muchacho cuando crezca. Con sus conductas, conducta, él forma su carácter. Nosotros queremos que él tenga un buen carácter. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar trabajando con la conciencia de él. Su conducta refleja lo que hay en el corazón y la conciencia es a lo que tenemos que hablarle. Y quiero hacer a ver si me pueden entender voy a poner un ejemplo. Imagínense este jovencito o una jovencita que tiene una forma de actuar, ella se aira, se llena de enojo, hay una razón de por qué se llena de enojo, y ella no quiere hacer algo en la casa. Entonces, en vez de nosotros pelear, discutir para obligarla a que ella haga lo que se le ha pedido, nosotros tenemos que trabajar con su corazón, porque ha salido del corazón esa mala actitud. Y para trabajar con el corazón tenemos que irnos a tratar con su conciencia, para que ella vea su propia actitud, vea su propia conducta, y miren que lo estoy haciendo de adentro para afuera, ella vea su actitud y luego vea la conducta. Cuando nosotros peleamos, discutimos con un muchacho, él ve su conducta y dice, yo no veo que eso esté malo. Él tiene una razón en el corazón, tú no la sabes. Y él dice, yo no quise barrer, no quise, eso no está malo. Pero cuando tú le dices, no te me quedes en lo que tú no quisiste hacer, vamos a ir a la razón, el por qué. ¿Por qué tú no quisiste barrer? Tú te estás yendo no al acto, sino al corazón, a donde está la raíz del problema. Otro ejemplo, una persona, imagínense que un hombre va manejando rápidamente en su vehículo, rápido, y no se para en semáforos, no se para en gente que vaya a caminar. Él va rapidísimo. Un policía lo para y le dice, usted se llevó 2 semáforos, usted casi se lleva una persona, usted va a recibir una esquela. Y el hombre le dice la razón de su conducta. Mi esposa se está muriendo. Tengo que llegar al hospital. ¿Me entiende más o menos la idea? La razón, la conducta fue, él iba manejando sin pararse en ningún sitio, casi se lleva una persona, pero cuando lo logran detener, la razón que él tenía de por qué manejaba así era que la mujer se le estaba muriendo. Entonces, si tú le preguntas a ese hombre, ¿tú estabas haciendo la cosa bien? Sí. Obviamente no estaba bien que él se pasara en rojo, ¿verdad? No estaba bien que él manejara así. Pero él va a decir que tiene razón por la causa que tenía. El por qué. Eso es lo que tenemos que encontrar en nuestros hijos. Ellos actúan de una manera y se van a justificar y van a discutir contigo. Pero lo que pasa es que tú no estás viendo la causa. ¿Por qué ellos actúan así? ¿Por qué tú estás airado? ¿Y por qué cuando yo te mando a hacer una actividad, cuando yo te pido ayuda, tú te llenas de ira? ¿Por qué? En nuestros hijos mayores, esa es la pregunta que tenemos que hacer. Tenemos que ir al corazón. No te quedes con la conducta. Este muchacho siempre está de respondón. Y entonces le obligamos a que hagan lo que quiere, lo que nosotros queremos, pero no sabemos el por qué ellos no quieren. Si queremos pastorear su corazón, tenemos que llegar al por qué. ¿Cuál es la razón de por qué no quiere ayudarte? Y posiblemente tú te sorprendas y lo que él diga, la respuesta que dé, sea la respuesta del hombre que va conduciendo rápido. Mi mujer se está muriendo. Y el policía dice, no, es verdad, déjame ayudarte. O mira, debes ser cuidadoso, tú casi matas a una señora allá atrás.
Es decir, ya la reprimenda es un poquito menor porque tú ves una razón mayor. Igualmente pasa con nuestros hijos. Cuando nosotros apelamos a la conciencia, cuando nosotros vemos una actitud pecaminosa, mala, yo tengo que irme no solamente no está barriendo, tiene que barrer obligado. No solamente eso, tiene que ir a la razón del corazón. ¿Cuál es la queja? ¿Por qué se queja? Vamos a ver un ejemplo en Lucas capítulo 10. Aquí hay un fariseo, Lucas 10, 25. Aquí hay un fariseo que va a hablar con el Señor. Dice, he aquí, cierto intérprete de la ley se levantó para ponerle a prueba y dijo, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondiendo él dijo, versículo 27, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo, has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Observen que él tenía la respuesta correcta. Ahora, él se quiere ir a algo más particular. Versículo 29, pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes, se fueron dejándolo medio muerto. Versículo 31, por casualidad cierto sacerdote bajaba por aquel camino, y cuando lo vio pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar, lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje, llegó a donde él estaba, y cuando lo vio, tuvo compasión. Y acercándose, le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas, poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Entonces, observen que él narra esa historia, narra la historia a Jesús, y después en el versículo 36, Jesús le hace una pregunta al mismo escriba, para que él responda y llegue a conclusiones. Él preguntó, ¿quién es mi prójimo? La pregunta 36, versículo 36. ¿Cuál de estos tres piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Y él dijo, el que tuvo misericordia de él. Y Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ustedes vieron que él sabía la respuesta. Jesús no le respondió directamente a lo que él preguntaba. Señor, ¿qué tengo que hacer? Ah, tú conoces la ley. Él mismo le dice cuál es la ley, el escriba. Y entonces el escriba pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús le hace la historia y luego Jesús le pregunta, dime tú mismo, ¿quién es el prójimo? Y el mismo escriba que hace la pregunta, él mismo responde, el que hizo misericordia. Observen cómo él está tratando de probar a Jesús. Jesús utiliza un método donde utiliza una parábola, una historia que no es real, pero con un mensaje. Y es esa enseñanza lo que le ayuda al escriba a autoexaminarse. Miren lo que hizo Jesús. Llevó al escriba a que él mismo se examinara, a que él mismo viera su conducta, pero también la razón de su conducta. ¿Por qué el samaritano ayudó al hombre? Porque era misericordioso. Y los demás no eran misericordiosos. Entonces, él está preguntando, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es el prójimo? Bueno, con la historia, Jesús le ayuda a ver la pregunta y la respuesta, la condición del corazón que él tenía. Hermanos, y es
en cierta manera, lo que tenemos que hacer con nuestros hijos. A veces ellos tienen una conducta errada y no se están viendo cómo están actuando. Tú necesitas ayudarlo a entender su corazón. Ellos no se están viendo como son. Ellos piensan que son buenos. Ellos piensan que están actuando correctamente. El reto nuestro es ayudar a nuestros hijos a ver su necesidad. Tengo un muchacho, a un joven o a una joven que maltrata a su hermano. Le da un golpe. O vete para allá, yo no quiero estar contigo. Entonces tú te acercas y dices, ven acá, ¿qué está pasando? Ah, que él se porta mal. Sí, él se porta mal, pero tú eres mayor. ¿Cuál es la razón de por qué tú estás tratándolo mal? Y él insiste, no, es que él se porta mal. Y entonces yo le hago una historia, o tomo una historia de las Escrituras. A veces, o la vida misma de él, a veces tú te portas mal conmigo y yo no te trato así. ¿Por qué? Porque yo no quiero hacerte daño, porque yo te amo. Ahora, dime tú la razón de por qué tú le estás tratando así. Yo le estoy mostrando, dando un ejemplo de la vida, puede ser mía, de él, o como una parábola, como hizo Jesús, para que el muchacho se vea a sí mismo y vea su conducta. Para que el muchacho razone, piense en lo que está provocando la conducta en su corazón. El escriba decía, ¿quién es mi prójimo? Pero él tenía la respuesta, él lo sabía. Pero él quería justificarse. Él quería decirle a Jesús, yo necesito que tú me des toda la respuesta. Tú conoces la palabra de Dios. Tú sabes lo que a Dios le agrada. ¿Qué le agrada a Dios? ¿La ira o el amor? ¿Qué le agrada a Dios? ¿La misericordia o el odio? Entonces, el escriba sabía. Pero él necesitó que Jesús le hiciera una pequeña historia para él decir, oh, es verdad, tienes razón. Yo debo de ser como ese samaritano, misericordioso. Yo no debo de ser como el fariseo o como el sacerdote que pasó y no hizo misericordia. Jesús no solamente le estaba dando una respuesta a una pregunta difícil, no era eso, simplemente. Él lo estaba poniendo a examinar su propio corazón, su propia conducta, a ir a la razón. Entonces, quiere decir que el acto no debe ser mi énfasis, debe ser lo que hay en su corazón, lo que está en el corazón de mi hijo. La historia desarmó al hombre y lo capacitó para darse cuenta cómo había fallado. Jesús apeló a su conciencia y al final de la historia, al preguntarle quién era el prójimo del desafortunado, del viajero, quién era el que le había hecho bien, quién había cumplido la ley de amar a su prójimo, porque al final acabo de hacer la pregunta, ¿cómo yo puedo cumplir la ley? Ah, mira, de estos tres, ¿quién cumplió la ley? ¿El sacerdote, que la sabía y no hizo nada? ¿El fariseo, que la estudia y tampoco hizo nada? ¿O el samaritano, que no maneja bien la ley, que no la conoce igual que estos dos, pero que sí hizo misericordia? ¿Quién hizo conforme a la ley? El samaritano. Entonces Jesús lleva al intérprete a que él mismo se evalúe. Y es ahí donde nosotros como padres llevamos a nuestros hijos a seguir creciendo y madurando. Ellos tienen que aprender a evaluarse. Eso es una autoevaluación, un autoexamen. El intérprete se autoexaminó y con la historia dijo, no, el que hace el bien es este. No importa mi posición.
Nosotros tenemos que utilizar esa metodología en la que estamos llevando a nuestros hijos a razonar, a examinar, a autoexaminar mi acción. Es posible que un jovencito, una jovencita, usted le diga, mire, vamos a lavar el vehículo. Ay, no, estoy cansado, quiero ver televisión. Y lo dejaste, y tú fuiste y lo lavaste solo. A la semana siguiente le dice, ven, vamos a lavar el vehículo, te voy a dar 50 lempiras. Ah, de una vez quiere, y deja la televisión. Tú no debes dejar de pasar eso. Yo lavo el vehículo, le doy los 50 lempiras, y luego me siento con mi hijo a hablar. Ve, vamos a sentarnos a hablar, quiero hablar contigo. La semana pasada, yo te pedí que me ayudara a lavar el vehículo. No quisiste. Estabas cansado. Esta semana te ofrecí algo y quisiste hacerlo. Tú tienes dos conductas diferentes. Yo quiero que tú me digas, ¿por qué? ¿Cuál es la razón de estas dos conductas que tú tienes? Cuando hay interés y cuando no hay interés. Y eso lo va a llevar a pensar, va a decir, wow, es verdad, yo actué de esta manera cuando no había interés y actué de esta manera cuando hay interés. ¿Qué dice la palabra de Dios, mi hijo? Que tú tienes que obedecer a tu padre para agradar a Dios, para agradar a tu padre, o que tú tienes que recibir algún beneficio para tú agradar a Dios y agradar a tu padre. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cuál debe ser la razón por la que tú tienes que ayudarme? ¿Por dinero o por amor o por obediencia? ¿Cuál debe ser la razón? Entonces, cuando él tiene esas dos conductas y tú lo confrontas, porque tienes que sentarte a confrontarlo, hablarle al corazón y decirle, mira, ¿qué es lo que te está motivando? ¿Y cuál debe ser lo correcto? Él tiene la respuesta, él sabe la respuesta, pero él tomó una decisión. En ambas situaciones diferentes, él tomó una decisión. Ahí es donde tenemos que aplicar el trato a la conciencia. Si apelas a su corazón, si apelas a su conciencia, corriges desde la conciencia, él va a cambiar su conducta. Tú no vas a tener que estar todo el tiempo detrás de él, peleándole. Porque él va a comenzar a evaluar su propio corazón y a ver la respuesta que da. Él va a comenzar a autoexaminarse. Y ese es el trabajo que como padres tenemos que hacer al al pastorear su corazón. Motivarles a que él autoexamine su acción. Motivarle a que él tenga una conducta conforme a una conciencia que esté diciéndole, esto está bien, porque Dios dice esto, porque Dios dice aquello. Es decir, que nuestros jóvenes van a estar necesitando que nosotros siempre estemos como Jesús, llevándolo a verse en un espejo. Mira el espejo aquí. Mira lo que tú haces cuando estás contento. Mira lo que tú haces cuando estás airado. ¿Qué es lo que Dios espera según la palabra de Dios? ¿Qué agrada a Dios, mi hijo? Míralo ahí. Ese eres tú. Dos caras. ¿Cuál debe de ser? ¿En qué tú tienes que estar haciendo un énfasis, creciendo? En lo bueno. Pues yo quiero, mi hijo o mi hija, que tú, antes de tú tomar una decisión, evalúes, pienses, recuerdes que tú estás delante de Dios. No olvides que Dios te está mirando. No olvides que tú estás bajo la autoridad de tus padres. Siempre habrá un pleito si nosotros solamente tratamos con la conducta. Siempre habrá un pleito.
Siempre habrá un problema. Yo te he dicho a ti, yo te he dicho a ti, yo te he dicho a ti. Es que no te has sentado a tratar con su corazón. No te has sentado a ministrarle al alma, a saber el por qué. El porqué de su cara, el porqué de por qué patea, el por qué hace la cosa de mala gana. ¿Por qué? Y cuando vienes a ver, en algunas ocasiones habrá una razón de amargura. ¿Recuerdan a los hermanos de José? Cómo ellos, 11, le hicieron una maldad al más chiquito. ¿Por qué? Ah, porque el más chiquito era malo, porque el más chiquito era respondón. No. Me recuerden la pregunta. ¿Por qué en el corazón de ellos actuaron así? ¿Qué tenían ellos en su corazón? Tenían envidia, tenían odio. Se sentían tristes porque su papá le daba a su hermano un trato mejor que el de él, que a ellos. Jacob trataba mejor al chiquito que a lo grande. Le daba regalo al chiquito y a lo grande no le daba nada. Y los grandes, ¿cómo estaban? Airados con el papá, amargados con el papá, pero ¿contra quién era que peleaban y maltrataban? Al chiquito. Pero la ira y el enojo era contra su papá, porque los despreciaba. Entonces, miren cómo esa conducta del corazón de sus hermanos, vender a su hermano, desear matarlo. Oiga bien, ¿de dónde surge? De amargura en el corazón, de amargura en el alma, raíces de amargura, porque nosotros no nos sentamos a hablar con ellos, nos sentamos a tratar con esas raíces de amargura. Y hay momentos en que nosotros como padres tenemos que escuchar a nuestros hijos, saber esa razón, y cuando ellos saquen toda esa amargura, hermanos, si tenemos alguna causa, si somos responsables, si ha habido pecado en nosotros que hemos provocado esa amargura, tenemos que pedirle perdón. Tenemos que pedirle perdón. Porque la raíz de su conducta, ellos actúan mal, es por lo que tienen en su corazón. No lo olvide. Y tú tienes que sanar la conducta o el corazón. Es doña Pancha. ¿La conducta o el corazón? El corazón. Hay que sanar el corazón. Sanar ese corazón. Y es lo que comúnmente nos pasa a todos. A veces tenemos una conducta agria, áspera con la esposa, porque hay algo donde, en el corazón. Tenemos una conducta, una queja continua contra el esposo, porque hay algo en el corazón. Y lo que hay que hacer es sentarse a tratar con el corazón y la conciencia de nuestros hijos. Sanarlos, pedirle perdón cuando hemos pecado contra ellos. Si no hemos pecado y su conducta es el fruto de su egoísmo, porque también sucede lo otro. A veces la conducta es fruto de que él no quiere porque él está cansado. Y uno tiene que sentarse y decirle: mi hija, mi hijo, yo te entiendo que tú estás cansado. Yo sé, yo vengo de trabajar. Yo tengo 8 horas trabajando para cuidarte a ti. ¿Debería yo sentarme aquí y dejarte a ti hacerlo todo? ¿Sería justo? No, papi. Bueno, mi hija, entonces, ¿tú crees que es justo que también tú te quedes sentado, mientras yo he durado todo ese tiempo trabajando para ti, y ahora seguir, y tú sentado ahí? Es decir, uno compara, uno le habla al corazón, porque es que en el corazón que está el problema. Entonces, hermano, esta parte es lo que va a transformar la vida de nuestros hijos. Eso es lo que va a transformar su vida, su sentir, su actuar. Instrúyelo con la palabra de Dios. La conciencia necesita la palabra.
Y cuando esa conciencia, tú le recuerdes las Escrituras, cuando tú le recuerdes que tiene que ser amable, recuérdate lo que dice Filipenses 4, vuestra gentileza sea conocida por todos. Tú tienes que ser una persona gentil. Mira, una persona gentil es una persona que está atenta al otro, que dice buenos días. Una persona gentil, mira a fulanito de tal, mira a fulanito de tal. Las puertas se abren para la persona amable. Mira a tu compañero, entonces tú le comienzas a razonar y para que él llegue a un entendimiento de lo que tú le quieres transmitir, porque tú le estás transmitiendo una idea. Nosotros necesitamos darle más a la conciencia, más de la palabra de Dios. Y le decíamos hace algunas clases pasadas, el libro de Proverbios, el libro de Eclesiastés, el libro de Job. Ahí tenemos 3 libros de sabiduría. 3 libros llenos de sabiduría para instruir a nuestros hijos, para que nosotros lo leamos con ellos. El carácter, oiga bien, el carácter se va a formar y ellos van a seguir con ese carácter posiblemente hasta que se mueran. Se va a formar desde los 4 o 5 años hasta los 12, 15, 17. Ahí abajo que se forma el carácter. Y cuando ese hombre o esa mujer tiene ese carácter, bueno o malo, él se convierte en esa persona. Él es eso. Por eso el carácter se puede definir como vivir conscientemente con quién es Dios y quién soy yo. ¿Quién es Dios para mí? ¿Qué yo he aprendido? ¿Qué me han enseñado? ¿Qué me han enseñado? Para muchos jóvenes, Dios es venir al culto y sentarse ahí. Porque en su casa no ven otra cosa. No oyen hablar de Dios en la casa. No leen la Biblia en la casa. No oran. No se trata con su conducta, con su conciencia. Para ellos Dios es el domingo cuando vienen a sentarse ahí. Y tú lo ves con los caras de aburrimiento y todo eso. Porque no están aprendiendo eso en la casa. Pero eso no es Dios. Eso no es real. Dios no es eso. Nosotros, amados hermanos, tenemos a ellos que llevarles, enseñarles con amor, con paciencia, con nuestra propia vida, quién es Dios. Con la palabra de Dios, quién es Dios. Y ellos podrán entender, pero también a través de la palabra de Dios les enseñamos quiénes son ellos. Cuando tú tratas con su corazón y ellos ven su mala conducta y la razón de su mala conducta, es muy posible que ellos se hagan esta pregunta: ¿y es que yo soy tan malo? Comienzan a conocerse a sí mismos. Comienzan a verse a sí mismos. Cuando ellos mismos están observando, entendiendo que su corazón produce tanto mal, ellos comienzan a evaluarse. Cuando tú le estás diciendo por la palabra de Dios, ¿quién es el prójimo? ¿El que dejó al hombre o el que hizo misericordia? El que hizo misericordia. ¿Tú estás haciendo eso? No. Mira cómo tú eres. Tú necesitas a Dios. Y quiero, hermano, finalizar con esta última parte. Me quedan 4 minutos. Cuando nosotros tratamos con ellos, con su corazón, y nos sentamos a trabajar con ellos, vamos a tener la oportunidad de presentarles el Evangelio. Cuando ellos están teniendo una conducta pecaminosa, ira, enojo, y la razón es su propio pecado, ahí tenemos la oportunidad para decirle: mi hija, mira, este egoísmo tuyo, ese es el pecado que te está condenando. Tú necesitas ir a Cristo. Mami, que yo quiero y no puedo. Siempre me enojo.
Sí, es que tú eres un pecador. ¿Qué tú necesitas para ser salvo de tu pecado? ¿Qué tú necesitas? Creer en Jesucristo. Tienes que pedirle a Dios que te lave de tu pecado. Tienes que pedirle a Dios que te salve. Dios es nuestro Salvador. Cuando yo me siento y trato con su corazón, con el porqué, con su conciencia, la razón, las causas que ella tiene, y yo le muestro su pecado y le llevo poco a poco a que vea su pecado, y entonces ella viendo su pecado, él viendo su pecado, entonces yo tengo una oportunidad ahí para decirle, mira, yo también soy un pecador igual que tú, y yo he hallado en Jesucristo ciertamente lo que dice la palabra, hay perdón para el pecador, hay sanidad. Tú necesitas sanidad, tú necesitas sanarte de ese enojo, de ese odio en tu corazón, de ese rencor. Queridos hermanos, la única forma de sanar a nuestros hijos es llevándolo al Evangelio, a Cristo. Yo voy a tratar de cambiar. Hermanos, ellos no pueden cambiar por sí mismos. Ellos son pecadores. Y usted dice, yo voy a dejar de hacer eso para que tú no estés tan molesto. Te está quedando en la conducta. Tienes que llevarlo al corazón. La razón de por qué tú lo haces. La razón de por qué Él debe de cambiar. Es por el Señor. Es porque Él necesita el Evangelio y a Cristo. Dios no simplemente le dio a conocer una regla. La Biblia no es una regla. Mira, tú tienes que obedecer, porque eso dice la Biblia. Eso es conducta solamente. Eso es conducta solamente. ¿Por qué tiene que obedecer? ¿Cuál es la razón en su corazón? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios te amó, mi hijo. Dios te ama. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Dios quiere salvarte de tu egoísmo, de tu orgullo, de tu pecado, mi hijo. Tú necesitas a Cristo. Tú necesitas tener un encuentro personal con el Señor. Tú y el Señor. Tú necesitas confesar tu pecado delante de Dios. Hermanos, cuando nosotros nos sentamos a hablar con ellos y hablamos a su conciencia, hablamos a su corazón, lo llevamos a que vean su pecado, tenemos que guiarlos entonces a el Salvador, al Evangelio. No nos quedemos ahí solamente con que, ay papi, ya entendí. Hay que llevarlo a Cristo para que ellos vean la conexión entre su conciencia y Dios, entre su pecado y Dios. ¿Qué separa a mi hijo de Dios? El pecado de su corazón. La conducta que él tiene, mala, es el fruto de su pecado en el corazón. Así que, amados hermanos, Dios nos conceda, Dios nos conceda poder apelar a la conciencia, al corazón de nuestros hijos, llevándolos a ver la razón real de su mala conducta, es su pecado, es su conducta, es su actitud en el corazón, y de que solamente en Cristo, de que solamente en el Señor tienen sanidad, perdón, restauración. Que el Evangelio, hermanos, se haga real en nuestras casas, en nuestras vidas y en la vida de nuestros hijos. Vamos, hermanos, a orar. Señor y Dios y Padre nuestro, en esta hora nosotros queremos implorarte que tú nos ayudes a aprender, que tú nos ayudes a entender las causas, las razones por las que debemos de tratar con el corazón de nuestros hijos.
por la cual tenemos que ayudarnos con su conciencia para ministrarle de la razón de por qué debemos llevarlo a Cristo el Evangelio. Oh Señor, glorifícate en nuestras vidas y bendícenos. Glorifícate en nuestros corazones y transfórmanos, Señor, para que vivamos delante de ti gozosa y deleitosamente. Ven y bendícenos, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús.